Buenas noches, mi nombre es Erika Maribel Yunga Cabrera, estudiante de la Universidad Nacional de Loja del cuarto ciclo de la carrera de Agronomía. El siguiente artículo que voy a presentar corresponde a la materia de genética vegetal a cargo del doctor Jorge Armijos. A continuación les voy a hablar de un artículo científico de la revista Horticulture Research que lleva por título El Singras 4 acelera la maduración de la fruta al regular los genes de biosíntesis de etileno y sin más uno en tomate. A continuación voy a describir algunos términos importantes para el entendimiento de este presente artículo. El tomate es un fruto de la planta conocida como tomatera. Es una especie herbácea que pertenece a la familia de las solanáceas y es nativa del continente americano. Los tomates son bayas de color rojizo que se caracterizan por su pulpa con múltiples semillas y por su jugo. Por lo general, son de aspecto esférico. Los tomates suelen tener un diámetro de unos 8 centímetros. Antes de madurar, presentan la piel de color verde, que con el paso del tiempo se vuelve roja. El tomate es el producto hortícola de mayor importancia económica, con más de 90 millones de toneladas producidas al año en todo el mundo. Los principales países productores son China, Estados Unidos, Turquía y Egipto. Además, es uno de los productos con más diversidad de usos que presenta. En la actualidad se industrializa entre los 25 y 30 por ciento de la producción mundial anual. La taxonomía del tomate es la siguiente. Pertenece al reino Plantae, su clase es Magnoliopsida, su género Solanum y su especie Solanum lycopersicum. El etileno. Es una hormona gaseosa que es sintetizada por todos los órganos de la planta, incluidas las regiones meristemáticas con activa división celular. La producción de etileno aumenta naturalmente durante la abscisión de la hoja y la senescencia floral, así como durante la maduración del fruto. Los mutantes naturales. Se producen de manera fortuita durante los procesos de duplicación del ADN o reparto de los cromosomas en la división celular. Y finalmente los factores de transcripción. Estos son proteínas de localización nuclear que se unen a secuencias específicas de DNA y modulan la expresión de los genes en plantas superiores del estudio de estos factores. El estudio de estos factores es bastante escaso. Materiales y métodos. Materiales vegetativos y condiciones de crecimiento. Se utilizaron plantas de tomate y líneas transgénicas que fueron OE, número 12, número 18 y número 27, y tres líneas RNAi, número 10, número 15 y número 16. Se cultivaron en un invernadero en condiciones controladas, ciclos de 18 horas de luz, 6 horas de oscuridad, 25 grados centígrados de día y 18 grados centígrados de noche. Para el análisis de expresión de los tejidos se recolectaron 8 frutas DPA, frutas 3 días después de la ruptura y 7 días después de la ruptura de 6 plantas. Se tomaron muestra de cada tejido 3 veces independientes. Tipo de maduración del fruto y determinación de carotenoides. El periodo de maduración se inició como días después de la ruptura. Se incluyeron 12 plantas de cada línea y se realizaron 3 observaciones independientes. El contenido total de carotenoides se detectó de acuerdo con el método descrito anteriormente con una pequeña modificación. Medición de producción de etileno. La fruta se colocó en recipientes herméticos de 50 mililitros durante 16 horas y luego se inyectó 1 mililitro de gas en un cromatógrafo de gases. La producción de etileno se normalizó al peso de la fruta y se usó un gas patrón de etileno como control. La medición se realizó con al menos 10 frutos por cada línea y se realizaron 3 réplicas biológicas independientes. Ensayo de triple de respuesta. Las semillas y transgénicas se esterilizaron, se sembraron y luego se incubaron en la oscuridad durante 7 días. La longitud del hipocotilo y la longitud de la raíz se evaluaron
para la triple respuesta de la plántula. Para cada línea se midieron al menos 20 plántulas y se realizaron 3 tratamientos independientes. Ensayo de levadura de un híbrido. Las regiones promotoras SIAC1, SIAC3 y SINMAS1, que contienen el motivo de unión del SINGRAS 4, se clonaron en el vector y se transformaron en la cepa de levadura. El ensayo de luciferasa dual. Las cepas efectoras y reporteros se transfectaron en tabaco, nicotina, betamina, hojas y el comercial dual luciferasa reportero sistema de ensayo. A continuación tenemos la introducción. El tomate Solanum lycopersicum es un modelo clásico de maduración climatérica de frutos. Muchos cambios biológicos, incluida la conversión del color, el ablandamiento y la alteración del azúcar, acidez, ocurren durante el proceso de maduración de la fruta y el estallido de etileno está estrechamente relacionado con el aumento de la respiración climatérica. La biosíntesis del etileno se divide en 2 pasos. El primer paso, que es el de limitación de velocidad, en el que la conversión de adenosil en ácido 1-aminociclopropano carboxílico es catalizada por la sintetasa. Se han identificado 14 genes ACS y 6 genes ACO en el tomate. Se introdujeron 2 sistemas de biosíntesis de etileno, el sistema 1 y el sistema 2. Según el nivel de producción de etileno durante el desarrollo de fruto, la producción de etileno exhibió un aumento masivo asociado con la maduración de frutos en frutos climatéricos y se consideró 2. En frutos de tomate, la producción de etileno cambió del sistema 1 al sistema 2 en la etapa climatérica con una acumulación de transcripciones de ACS2, ACS4, ACO1 y ACO4, lo que da como resultado una regulación de retroalimentación positiva. Varios estudios han demostrado que los factores de transcripción GRAS están ampliamente involucrados en la regulación del sistema de las plantas y la resistencia del estrés abiótico. En los últimos años se han identificado muchos factores de transcripción implicados en la maduración de la fruta. Los mutantes naturales RIN, que es el inhibidor de la maduración, el NOR, que es el no madurante, y el CNR, que es el incoloro no madurante. Se han utilizado ampliamente para estudiar los mecanismos reguladores de la maduración de la fruta. Resultados. La expresión del SINGRAS 4 es inducida por la maduración de la fruta y exhibe regulación de etileno. En la figura 1, para explorar el patrón de expresión del SINGRAS 4 durante el desarrollo y maduración del fruto, se investigaron frutos en diferentes etapas, incluyendo 8 frutos días después de la ántesis, 16 frutos días después de la ántesis, frutos verdes maduros, frutos rompedores, 3 días después de la trituración de la fruta y 7 días después de la trituración de la fruta. El nivel de expresión del SINGRAS 4 aumentó gradualmente desde la quebradura hasta la fruta roja madura, lo que acompañó el proceso de maduración de la fruta, lo que sugiere que el SINGRAS 4 puede desempeñar un papel durante la maduración de la fruta en tomate. En la figura 2, se trató con etileno de frutas de MG de tipo salvaje y el SINGRAS 4 se introdujo significativamente mediante el tratamiento con etileno. Simultáneamente se utilizó el E4, que es un gen de respuesta al etileno como control para validar la eficiencia del tratamiento. Por otro lado, en la figura 3, el WT se trató con 1-metilciclopropeno y el SINGRAS 4 se reprimió significativamente después del tratamiento con 1-MCP, lo que sugiere que el SINGRAS 4 estaba regulado por el etileno.
A manera general podemos ver que los datos de las figuras representan los valores medios de 3 experimentos independientes y las barras de error muestran los valores de error estándar. En la figura B y C se refiere a las diferentes significativas entre el control y el tratamiento. La sobreexpresión de Singras 4 acelera la maduración de la fruta. Para investigar la función del Singras 4, la maduración del fruto se registraron los días de la antesis y después de la ruptura para las plantas de sobreexpresión de WT y Singras 4. La fruta Singras 4 OE exhibió una maduración más temprana de la fruta WT y la fruta OE demostró un color naranja a 37 días después de la antesis, mientras que la WT todavía estaba en etapa verde madura, como podemos ver en esta parte de aquí. Mientras que en la WT todavía, cuando la fruta WT alcanzó la etapa naranja a los 42 días, después de la antesis, la fruta OE ya estaba en roja madura, como podemos ver en esta parte de aquí. Ya. En la figura, pasando a la figura 5, nos muestra los días calculados desde la antesis hasta la etapa de ruptura que nos mostraron en el periodo de maduración de la fruta OE. Fue 5 días antes, que el de la fruta WT. En la figura 6 se midió el contenido total de carotenoides de la figura WT y el Singras del OE. Y se observaron los niveles bajos de carotenoides tanto en la fruta de WT como en la OE a 35 días después, como podemos ver aquí, a 35 días después de la antesis, pero el contenido de las carotenoides en las frutas OE fue mucho más alto que el WT a los 40 días después de la antesis. Como podemos ver aquí, en los 40 días fue mayor que en los 35 días. En la figura 7 se codifica el fitoeno sintasa 1, que desempeña un papel fundamental en la síntesis de los carotenoides. A nivel de expresión del SIMPie1, en la fruta OE fue mucho más alto en la fruta WT, tanto 35 días después de la antesis como 40 días después de la antesis, lo que concuerda con el alto nivel de carotenoides en la fruta OE. Adicionalmente a esto, en la figura B y D, los datos representan los valores medios a 3 experimentos independientes y las barras de error muestran los valores de error estándar. La biosíntesis de etileno y los agentes relacionados con la maduración de maduración se inducen en la fruta Singras 4 OE. En la figura 8 podemos ver que se encontró más producción de etileno en la fruta Singras 4 OE en la etapa de ruptura que en la fruta WT. En la figura 9 se analizó principalmente la expresión de genes biosíntesis de etileno, genes de señalización de etileno y factores de transcripción cruciales en la maduración de los frutos de WT y OE. En la figura 10, en la figura 10 y 12, los niveles de transcripción del SIAC S4 y SIAC 3 en la fruta OE fueron significativamente más altos que en la W que en la etapa de la ruptura.
y los niveles de expresión del CIAC 1 y CIAC 3 que están en la figura 11, que podemos verlos en la figura 11 y en la figura 12. Estos en la fruta OE fueron más altos que en la WT, que en la etapa de BR3, BR más 3. Los niveles de expresión de otros genes de biosíntesis de etileno, incluidos el CIAX1, el CIAX6, el CIAC2, el CIAC4 y el CIAM1, no mostraron cambios obvios en la fruta OE en comparación a la fruta WT en esta etapa de ruptura, excepto que CIAS3 se reguló negativamente en la fruta OE. No hubo diferencias significativas en la mayoría de los genes que señalaron de señalización de etileno entre la fruta WT y el SINGRAS4 OE. En la etapa de ruptura, excepto la expresión CIE3, fue mucho mayor que en la fruta OE. En las figuras 13 y 14, podemos ver que en los niveles transcripcionales de R y N y los NOR también fueron inducidos significativamente en la fruta OE, como podemos ver aquí, en la fruta OE, que estuvo en la etapa de ruptura. Por el contrario, en la figura 15, aquí se ve que la expresión del SIGMAX 1, es un regulador negativo de la maduración de la fruta del tomate. Se redujo significativamente en la fruta OE en comparación con la fruta WT, como podemos ver en esta parte de aquí. Tanto en la etapa de la ruptura como BR más 3, además el SINGRAP2 y el se expresaron en niveles más altos en la fruta OE. En la etapa de ruptura, estos resultados sugirieron que el SINGRAS4 puede acelerar la maduración de la fruta al influir en la expresión de genes involucrados en la biosíntesis del etileno y factores de transición importantes. Las frutas SINGRAS4 OE exhiben fenotipos más obvios después del tratamiento con etileno exógeno y 1-MCP. Se recogieron frutos de tipo silvestre y SINGRAS4-OE en la etapa verde madura y se utilizaron para el tratamiento con etileno oxígeno. Como podemos ver en la figura 16, el cambio de color de la fruta OE ocurrió notablemente antes de que en la fruta de tipo silvestre después del tratamiento de 48 horas. Y las frutas de tipo silvestre y OE se volvieron anaranjadas después del tratamiento durante las 72 horas. Pero la fruta OE se veía más oscura, como podemos ver en esta parte de aquí. Por otro lado, en esta parte, la fruta de tipo silvestre y el SINGRAS4-OE en la etapa de titulación se recolectaron y se utilizaron para el tratamiento exógeno de 1-MCP. Hubo diferencias obvias entre la fruta de tipo silvestre y OE después del tratamiento con 1-MCP. La fruta OE, esta era de color naranja claro después del tratamiento durante de las 72 horas. Mientras que la fruta del WT todavía estaba en etapa de ruptura y no exhibía ningún cambio de color. En la figura 17, en el literal C,
Se produjo más etileno que en la fruta OE. Aquí podemos ver que la expresión, la expresión de los genes cruciales del etileno, que es el CIAX2, el CIAX4, CIAX1 y CIAX3. Estos fueron mayores en la fruta OE. Como podemos ver aquí, mayor. Después del tratamiento con etileno durante las 72 horas. En el literal D, de acuerdo con el fenotipo, los niveles de expresión del CIAX2, el CIAX4, el CIAX1 y el CIAX3 en la fruta OE fueron igualmente fueron altos. Lo que las frutas de tipo silvestre después del tratamiento del 1-MCP, como podemos ver en esta parte. Las plántulas Singras 4 o E exhiben fenotipos más intensos después del tratamiento con ACC exógeno. Para determinar si el aumento del nivel de producción de etileno persistía en tejidos que no eran de frutos en plantas que sobrepasan el Singras 4, se realizó un ensayo de triple respuesta de etileno. El precursor de etileno 1, aminociclopropano, 1-carboxilato, se usó para tratar plántulas de WT y OE. En ausencia de ACC, no hubo diferencias significativas en longitud del hipoclotido y la longitud de la raíz entre las plántulas de tipo silvestre y OE. Como podemos ver en la figura 18 y 19, el alargamiento del hipocotilo y el alargamiento de la raíz se exhiben tanto en las plántulas de WT como en las de OE, como podemos ver en esta parte de aquí. Pero la inhibición en las plántulas OE fueron más severas que en las plántulas de tipo silvestre. Ya la flexión de los hipoglotilos fue más obvia en las plántulas de OE, lo que sugiere que puede producir más etileno en plántulas de Singras OE. En la figura 20, como podemos observar, se detectó la expresión del Singras 2, el CIAX4, el CIAX1 y el CIAX3. En las plántulas de WT y el Singras 4 o E, con o sin tratamiento con ACC. No, aquí no hubo cambio alguno en el CIAC1, y en el CIAC3. En plántulas de OE, en ausencias de ACC, mientras que en el CIAC2 y en el CIAC4 se regularon negativamente. Pasando con la figura 21, después del tratamiento con ACC, los 4 genes se regularon significativamente al alza de las plántulas de OE en comparación con las plántulas de tipo silvestre, como podemos observar aquí. Fueron en menor proporción. Estos resultados proporcionan evidencia molecular del probable aumento en la producción de etileno en plántulas Singras 4 o A o E. El Singras 4 se une directamente a los promotores CIAC1 y CIAC2 y los activa. La expresión de CIAX2, CIAX4, CIAC1 y CIAC3 se mejoró en frutas OE, independientemente de si estaban en la vid o tratadas con etileno 1-MCP,
Por otro lado, se identificaron varios motivos de unión SINGRAS4 en los promotores de SIAX2, SIAX4, SIAX1 y SIAX3, mediante una búsqueda in silico, lo que sugiere que SINGRASA 4 puede regular la expresión de estos genes de manera directa. En la figura 22 nos explica que se realizó un ensayo de levadura de un híbrido para verificar principalmente la interacción del SINGRAS4 con estos fragmentos de promotor, y los resultados mostraron que el SINGRAS4 puede unirse directamente a los fragmentos del promotor SIAC1, como podemos ver aquí, el SIAC1 y SIAC3 y el SIAC3. Mientras que no hubo una interacción entre el SIAC4 el SIAC4 y los promotores de SIAC2 y SIAC4. En la figura 23, aquí son construcciones efectoras e informadoras utilizadas para el ensayo de luciferasa dual. El SINGRAS4 activa la actividad del promotor. Como podemos ver, aquí está activando al promotor SIAC1 y SIAC3, según se determina mediante un ensayo de luciferasa dual. En la figura 24, el ensayo de luciferasa dual confirmó que el SINGRAS4 activa directamente los promotores de SIAC1 y SIAC3. Estos resultados confirmaron que el SINGRAS4 influye en la biosíntesis del itelieno, regulando la expresión del SIAC1 y el SIAC3 de manera directa. El SINGRAS4 se une directamente al promotor SINMAS1 y reprime su expresión. En la figura 25, esta nos muestra un ensayo de un híbrido de levadura que nos muestra que el SINGRAS4 puede unirse directamente al fragmento del promotor del SINMAS1. Y un ensayo de luciferasa dual reveló que el SINGRAS4 puede reprimir directamente la actividad promotora del gen SINMAS1. En la figura 26, el SINMAS1 regula negativamente la maduración de la fruta en tomate, y el silenciamiento del SINMAS1 acelera la maduración de la fruta. Lo que es el SINMAS2, el SIAC1, el SIAC3, se regulan al alza de la fruta silenciada con SINMAS1, que reflejó significativamente en la fruta SINGRAS4 durante la maduración de la fruta. Y por último, pasando con la figura 27, el SINMAS1 se identificó como uno de los genes diana, SINGRAS4, a través del enfoque. Se identificaron varios motivos de la unión SINGRAS4 en el promotor SINGRAS1 mediante una búsqueda in silico. Estos resultados indican que la maduración acelerada del fruto del SINGRAS4 también es causada por la represión del SINMAS1 de manera directa. Discusiones. Estos resultados indicaron que la sobreexpresión del SINGRAS4 acelera la maduración de la fruta al mejorar la expresión del SIAC2, del SIAC4, del SIAC1 y SIAC3. Además, las plántulas SINGRAS4 exhibieron fenotipos más intensos después del tratamiento con ACC exógeno, y la expresión de SIAC2, SIAC4, SIAC1 y SIAC3 en plántulas fue mucho mayor que en plántulas WT después del tratamiento con ACC. En tomate, el RIN puede interactuar con los promotores del SIAC2 y SIAC
4. Se puede unir también el FUL1 y el FUL2. Se pueden unir a la CIAX2, CIAX4 y RNI promotores. Es necesario estudiar, también es necesario estudiar más a fondo el CIAX4, ya que participa en la convergencia del proceso de maduración en la fruta y la respuesta al frío, ya que ambas son redes reguladoras muy complejas. En general, este trabajo de investigación reveló un nuevo regulador SINGRAS4 de la maduración de la fruta y promocionó una nueva perspectiva sobre la compleja red asociada con la maduración de la fruta. Gracias.